a todo aquel que un día dijo que te amó. Hola gente, ¿qué tal? El día de hoy veremos la saga completa de Depredador, una de las más pedidas en el canal, y obviamente también subiré la saga de Alien, además del crossover de ambos. Y si el video tiene apoyo, subiré la historia completa de los Jauja según los cómics. Y bueno, sin más que decir, comencemos. Esta historia inicia con una nave espacial dejando una misteriosa cápsula en el planeta Tierra. Simultáneamente en las costas de Centroamérica, un grupo de fuerzas especiales comandado por el veterano de la guerra de Vietnam, Alan Dodge, y su viejo amigo del ejército, George Dillon, son enviados a rescatar a un ministro del gabinete presidencial secuestrado por un grupo guerrillero. Al llegar al lugar, el grupo encuentra los restos del helicóptero accidentado en la zona, y poco después uno de los soldados llamado Billy se topa con los cuerpos despellejados de 3 personas, a los cuales logran reconocer gracias a las placas de identificación. Luego de esto, el grupo encuentra el campamento de los guerrilleros, empezando así un pequeño enfrentamiento, donde podemos ver sus habilidades en combate, encontrando además a una rehén con vida, a quien deciden capturar con el fin de sacarle información, aunque lo curioso aquí es que Dodge descubre que jamás existió un ministro secuestrado, y que Dillon planeó todo esto para vengar la muerte de sus anteriores compañeros, ya que sabe que ellos son los únicos capacitados para esa misión, pero mientras ellos planean ir al punto de extracción, podemos ver que una criatura desconocida los vigila desde los árboles. Más tarde, Billy nota algo raro entre la vegetación, aunque por el momento no sabe exactamente qué es lo que es, momento en el cual la rehén llamada Anna intenta escapar de sus captores, y cuando uno de los soldados llamado Hawkins trata de traerla de regreso, una figura desconocida aparece para encargarse de acabar con él, llevándose su cuerpo como trofeo. Enseguida el resto de sus compañeros tratan de buscarlo, pero solo encuentran sus restos regados por el suelo. Además, metros más adelante, uno de los soldados es eliminado de 2 disparos por esta criatura, momento exacto donde Mac puede ver 2 ojos brillantes en medio de la naturaleza, empezando a disparar a diestra y siniestra junto al resto de sus compañeros, aunque al parecer no logran herir a nadie. Luego de esto, Anna encuentra un poco de sangre verde encima de una hoja, ya que efectivamente esta horrible criatura había sido herido en la pierna, procediendo a curarse de inmediato. Es por todo esto que al día siguiente, el grupo se dispone a colocar varias trampas por los alrededores, con el fin de capturar a lo que sea que viene cazándolos. Así que Dodge se coloca como carnada, provocando que la criatura caiga en una de las trampas. Pero como es de esperar, usando su armamento consigue liberarse de inmediato, provocando que uno de los soldados llamado Poncho caiga en su propia trampa. Enseguida Dodge y Billy van a ayudar a Poncho, mientras Mac y Dillon van detrás del depredador, logrando ver su silueta encima de un árbol, pero cuando planean acabar con él, Mac recibe un disparo certero en la cabeza, mientras que Dillon, al verlo personalmente, recibe otro impacto en el brazo, para luego encargarse de acabar con él brutalmente. Gritos de dolor que son escuchados por el resto de sus compañeros. Es por esta razón que Billy se arma de valor, deja sus armas de lado y solo con la ayuda de su machete se dispone a enfrentar al depredador, pero lastimosamente termina muriendo fuera de cámaras. El siguiente en la lista es Poncho, quien termina muriendo de un headshot, y cuando trata de hacer lo mismo con Dodge, este consigue escapar lanzándose por una cascada, saliendo a la orilla cubierto de lodo, lo cual de forma indirecta termina salvándole la vida, ya que bloquea el sensor térmico del depredador. Luego de esto, nuestro protagonista, usando toda su experiencia en este tipo de situaciones, empieza a preparar varias trampas caseras, con la esperanza de darle fin a esta criatura, ayudándose con un arco y algunos explosivos. Cuando todo está listo, Dodge lanza un fuerte grito llamando la atención del depredador, iniciando así la batalla final.
Luego de un arduo enfrentamiento, el depredador consigue atrapar a Dodge, pero antes de matarlo le muestra su verdadero rostro, y como este es un digno oponente, deciden tener un combate a puño limpio, ocasión donde Dodge trata de llevarlo hacia las trampas que había preparado, pero como esta criatura es muy astuta, se da cuenta de la trampa y va por otro lado, sin imaginar que Dodge tenía preparado otra trampa. Al ver a la criatura agonizando, nuestro protagonista le pregunta qué es lo que es, tiempo suficiente para que la criatura active un dispositivo en su brazo, iniciando una cuenta regresiva, por lo que de inmediato Dodge huye para ponerse a cubierto, mientras una enorme explosión destruye la zona. Y bueno, la película termina con Anna regresando con un helicóptero para salvar a Dodge, quien al parecer queda traumatizado por todo lo sucedido. Depredador 2. La historia continúa en la ciudad de Los Ángeles, donde se está desencadenando una guerra territorial entre los fuertes armados cárteles de Jamaica y Colombia, mientras son observados por un depredador. Aquí conocemos al detective Mike Harrigan, quien se las ingenia para atacar a los criminales por las espaldas, eliminando a varios de ellos, y mientras el resto de criminales se preparan para contraatacar, de pronto el depredador aparece para divertirse un poco, quedando solo un sobreviviente que huye al techo, y aunque el detective le pide que arroje sus armas, este sujeto al ver la silueta del depredador intenta acabar con él, una mala decisión, ya que Harrigan lo ve como una amenaza y se encarga de llenarlo de plomo. Luego de esto, los agentes encuentran los cuerpos fileteados de los criminales, siendo los principales sospechosos los integrantes del cártel de Jamaica, quienes por cierto, ahora capturan a una pareja de colombianos que se encontraban haciendo el frutifantástico, y cuando se disponen a hacer una especie de ritual vudú, el depredador aparece para encargarse de acabar con ellos. Más tarde Harrigan y su equipo llegan al lugar, encontrando los cuerpos de los jamaiquinos colgados del techo, siendo la única sobreviviente la chica que estaba haciendo el delicioso. Minutos después, el oficial Peter detiene al equipo de Harrigan, ya que están haciendo funciones que no les corresponde, momento donde uno de los detectives llamado Danny observa algo raro clavado en el techo, así que por esta razón regresa por la noche para seguir investigando, encontrando la punta de una lanza clavada en un ducto de aire acondicionado, pero para su mala suerte, en ese momento el depredador aparece para encargarse de acabar con él. Luego de esto, Harrigan promete encontrar al responsable de la muerte de su amigo, creyendo que se trata de un simple asesino, mientras que la forense, la doctora Irene, le dice que la punta de la lanza encontrada no corresponde a ningún elemento conocido en la tabla periódica. Más tarde, Harrigan consigue una reunión privada con el señor del cártel de Jamaica llamado Kings Willie, a quien le dice que es importante para ambos detener al asesino, ya que está eliminando a los hombres de ambos grupos, a lo que Willie responde que el asesino no es alguien de este mundo, sino un ser sobrenatural muy fuerte, del cual tienen que estar bien preparados para enfrentarlo, y cuando Harrigan es escoltado de regreso por la pandilla, el depredador aparece frente de Willie y se lleva su cabeza como trofeo. Mientras tanto, los compañeros del detective se encontraban en una misión especial para capturar a un grupo de pandilleros, momento que es interrumpido por el depredador, quien enseguida corta la energía eléctrica y empieza a hacer una masacre dentro del metro de la ciudad. Aquí la oficial Leona lleva a algunas personas al vagón trasero para ponerlos a salvo, mientras su compañero Jerry se queda atrás para intentar detener a la criatura, pero como es de esperar, esto es algo imposible, aunque lo curioso aquí es que cuando estaba por hacer lo mismo con Leona, este la libera al percatarse de que está embarazada. Enseguida Harrigan se dirige a buscar a su compañero Jerry, encontrando al depredador, retirándole la columna y escapando por las escaleras, por lo que Harrigan muy furioso empieza a perseguirlo en su auto, donde es detenido por el agente Peter Case y sus hombres. Ellos le explican de que llevan varios días investigando a esta criatura extraterrestre, la cual utiliza visión infrarroja y un avanzado camuflaje, que tiene un interés por matar humanos por diversión, algo similar a lo que pasó hace 10 años en la selva de América Central, donde una de estas criaturas, al ser derrotada, se autodestruyó utilizando una poderosa bomba. Por lo que ahora Case y su equipo tienen planeado capturarlo con vida, y para esto usarán trajes especiales para no ser detectados por la visión térmica y armas de nitrógeno para detectar su camuflaje, pero todo este plan se ve arruinado cuando el depredador recalibra su máscara, logrando detectar a los agentes y empezando a divertirse con ellos.
A la acción también se une Harrigan, quien luego de armarse hasta los dientes consigue herir al depredador, lo cual obviamente no le fue nada fácil, y cuando cree haberlo derrotado, este recupera la conciencia y lo manda a volar. Además, utilizando un disco, parte en dos todo a su paso, incluido el cuerpo del agente Peter Case. Luego de esto, el depredador persigue a Harrigan hasta la azotea del edificio donde lo ataca con su lanza, pero Harrigan lo embiste y ambos quedan colgados del edificio, donde el detective, usando el disco de su enemigo, consigue cortarle el brazo, antes de que el depredador active la autodestrucción, cayendo en el edificio del costado. Aquí el depredador utiliza su equipo médico para cauterizar sus heridas, e inmediatamente después pasa a través del edificio hasta una entrada secreta debajo del ascensor, que lo lleva hasta su nave espacial, lugar donde Harrigan también consigue llegar solo armado con el disco, donde curiosamente encuentra varios cráneos de distintas criaturas a modo de trofeo, empezando otro enfrentamiento con el depredador, donde luego de un arduo combate, logra herirlo gravemente en el estómago usando su propio disco. Pero lo súper interesante aquí es que luego de que la criatura cayera muerta, se hacen visibles otros depredadores que observaban la pelea camuflados, quienes enseguida recogen el cadáver de su compañero, y Greyback, el líder del clan, le entrega a Harrigan a modo de reconocimiento por sus logros en combate una pistola con el grabado Rafael Andolini de 1715, e inmediatamente después los Yaujas se retiran en su nave espacial y Harrigan sale a la superficie. Esta historia inicia con un mercenario llamado Royce cayendo en paracaídas en medio de la selva, donde se encuentra con un sicario apodado Cuchillo y un militar llamado Nikolai, aunque ellos no son los únicos, ya que también se encuentra un sniper llamado Isabel, un condenado a muerte llamado Stans, Mombasa, un guerrillero de la Sierra Leona, Edwin, un doctor, y por último un yakuza llamado Hanko, quienes coinciden en que se encontraban luchando en sus respectivos territorios, cuando de pronto una luz los dejó inconscientes y despertaron mientras caían en medio de la selva. Luego de esto el grupo encuentra una especie de altar con muchos cráneos y algunas plantas extrañas que serán relevantes más adelante. Al seguir caminando se percatan de que hay varias trampas por ese lugar, donde el sniper casi pierde la vida, pero lo realmente interesante es que encuentran el cadáver en descomposición de un militar de las fuerzas especiales del ejército de los Estados Unidos, quien al parecer había colocado esas trampas para protegerse de algo. Además, metros más adelante descubren que no se encuentran en la Tierra, sino en un planeta desconocido lleno de criaturas salvajes, donde luego de un enfrentamiento con varias de ellas, el apodado Cuchillo es el primero en morir. Es por todo esto que Royce convence al grupo de buscar un lugar alto donde puedan protegerse, encontrando en su camino una especie de campamento improvisado donde extrañamente se encuentra un depredador atado de pies y manos, y para empeorar las cosas, el guerrillero es atravesado salvajemente por las lanzas de otros Yaujas camuflados. En ese momento el grupo trata de defenderse utilizando todos sus recursos, logrando escapar lanzándose por una cascada, siendo rastreados por un objeto volador perteneciente a esta clase de depredadores. Más tarde, Isabel menciona que en el tiempo que trabajó con la CIA, logró escuchar sobre el incidente ocurrido en la selva central en el año 1987 y que el único sobreviviente logró protegerse cubriendo su cuerpo de lodo para evitar ser detectado por estas criaturas. Luego de esto, el grupo planea usar al doctor como carnada para intentar eliminar a una de estas misteriosas criaturas, donde Isabel, utilizando sus habilidades como francotiradora, intentará dar un disparo certero, pero aunque la criatura cae sorpresivamente, Isabel se percata de que su disparo no logró impactar, ya que en realidad, esta criatura fue eliminada por un misterioso sujeto usando el traje de un depredador. Este hombre era Noland, quien enseguida los lleva hasta su guarida para explicar algunas cosas. Resulta que Noland ha logrado sobrevivir durante años escondiéndose en una nave alienígena abandonada. Además les explica que la tradición de los Yauja es cazar a otras especies para obtener sus cráneos y volverse cada vez más fuertes. Menciona también que los depredadores cazan en tríos y que por el momento en el planeta se están enfrentando dos clases de Yaujas. Uno de ellos son los mala sangre, quienes mantienen cautivo a uno de sus rivales, por lo que ahora planean liberarlo para que a cambio los lleve a la Tierra.
Más tarde, mientras dormían, Nolan intenta matar a todo el grupo, con el fin de robar sus armas y provisiones. Esto claro, ya que evidencia problemas mentales debido a su larga estadía en ese planeta. Así que por esta razón, Royce provoca una explosión en la nave para atraer la atención de los depredadores, uno de los cuales mata a Nolan de inmediato, y cuando trata de hacer lo mismo con el doctor, Nikolai regresa para ayudarlo, siendo el siguiente en la lista, aunque para no morir en vano, se hace explotar junto a uno de los depredadores. Luego de esto, el condenado a muerte empieza a apuñalar a una de las criaturas, dando su vida para que el resto del grupo intente escapar, pero como es de esperar, los dos Yaujas restantes siguen acechándolos, razón por la cual el Yakuza se arma de valor, desenfunda su katana y reta un duelo a uno de los Yaujas, donde luego de un brutal y feroz enfrentamiento, ambos terminan muriendo. Por otro lado, el doctor se fractura la pierna, y aunque Isabel se queda con él para ayudarlo, Royce los abandona para que así tenga el tiempo suficiente para escapar, así que de inmediato regresa al campamento para liberar al depredador, a quien le pide que active su nave en piloto automático rumbo a la Tierra, momento que es interrumpido por el otro Yauja restante, dando inicio al enfrentamiento entre estos dos depredadores, donde finalmente el Yauja de mala sangre termina siendo el vencedor, destruyendo la nave con el cual Royce se disponía a regresar a la Tierra. Y mientras esto pasaba, nos enteramos que el doctor en realidad es un asesino en serie, quien envenena a Isabel utilizando el veneno de la planta que vimos al inicio, revelando que su intención es quedarse en ese lugar, ya que siente que es el lugar ideal para alguien como él. Pero antes de acabar con ella de una vez por todas, Roy aparece para dejarlo inconsciente. Además utiliza su cuerpo como carnada para atraer la atención del Yauja y dar inicio al enfrentamiento final. Y bueno, la película termina con la pareja viendo cómo más paracaídas caen en medio de la selva. El depredador. Esta historia inicia con una nave alienígena siendo perseguida por otra, la cual luego de ser impactada termina llegando hasta la atmósfera de la Tierra, donde el depredador deja caer su nave en Centroamérica y él escapa en una cápsula de emergencia. Por otro lado, el francotirador de las fuerzas especiales, Quinn McKenna, y su equipo, quienes estaban en una misión de rescate, son interrumpidos por la nave que llegó a la Tierra, donde al revisarla encuentran la biomáscara, el dispositivo de camuflaje y la computadora del depredador, quien en ese momento aparece para encargarse de acabar con todo el equipo, a excepción de McKenna, quien de casualidad activa una de las armas, logrando herir a la criatura y dejándolo inconsciente. Enseguida el sniper escapa de la zona lo antes posible, mientras un grupo de fuerzas especiales de los Estados Unidos llegan al lugar para buscar todos los artefactos que sean de procedencia alienígena. Al día siguiente, McKenna, usando las armas del depredador, llega hasta un viejo bar, donde encarga al dueño enviar por encomienda las armas alienígenas hasta la dirección de su ex esposa, todas a excepción del camuflaje, el cual decide tragarse ya que los agentes habían llegado al lugar. Y bueno, poco después, su hijo autista llamado Rory recibe la encomienda enviada por su padre, empezando a divertirse con algunos objetos. Por otro lado, un grupo especial dirigido por el agente Will contacta a la doctora Brackett de Biología Evolutiva para informarle sobre los nuevos avistamientos de depredadores e inmediatamente después la llevan a una base secreta donde tienen en su poder varias armas alienígenas. Además, aquí se encuentra la criatura que vimos al inicio de la película, aunque lo interesante es que han descubierto que el ADN del depredador tiene ADN humano, lo cual es sumamente raro, y para empeorar las cosas, la nave espacial que venía persiguiendo al Yauja anteriormente llega a la Tierra, la cual es detectada por la Fuerza Aérea. Y si eso no es suficiente, en el laboratorio el depredador despierta y se encarga de eliminar a varias personas, y usando una de las máscaras, localiza su propia máscara en la casa del pequeño Rory.
así que de inmediato se dispone a salir de ese lugar, enfrentándose a varios militares en el camino, situación que es vista por el sniper McKenna y otros sujetos más, quienes fueron arrestados por el ejército anteriormente, y como están algo enfermos mentalmente, elaboran un plan para liberarse e ir a cazar a la criatura personalmente, topándose con la doctora Brackett en el camino, pero como es de esperar, luego de varios intentos el depredador consigue escapar, mientras el otro Yauja que había llegado a la Tierra se encarga de eliminar a los aviones caza de la Fuerza Aérea, e inmediatamente después envía a sus perros alienígenas para rastrear su objetivo. Luego de esto el grupo se refugia en un hotel, donde la doctora les habla un poco de las criaturas alienígenas. Además, McKenna menciona que logró obtener algunas de sus armas, las cuales envió con su ex esposa, donde por cierto, el pequeño Rory al ponerse la máscara puede ver cómo otros Yaujas inyectaban ADN a uno de ellos, lo cual explicaré más adelante. Además, como esa misma noche es Halloween, Rory utiliza los accesorios para su disfraz, y como siempre los niños malos de la escuela tratan de hacer bullying, esta vez el pequeño tiene algo preparado. Minutos después, al intentar huir del lugar, Rory se encuentra amenazado por un perro, aunque la verdadera amenaza son los perros alienígenas, los cuales son eliminados justo a tiempo por McKenna y los demás, aunque uno de ellos al parecer solo recibió daño cerebral y ahora es dócil. Luego de esto el depredador aparece, por lo que nuestros protagonistas tratan de esconderse en una escuela cercana, aunque pese a todos sus intentos son encontrados por esta criatura. Pero lo realmente interesante aquí es que cuando estaba a punto de eliminar a McKenna, el otro Yauja que llegó a la Tierra hace su aparición, el cual es muchísimo más grande y fuerte, y luego de darle unos putazos, se encarga de acabar con el depredador más pequeño. Resulta que este pequeño Yauja era un traidor que había robado varios objetos importantes, y como Rory conserva el brazalete alienígena, el depredador gigante ahora irá tras ellos. Más tarde el grupo se refugia en un granero, donde uno de los hombres llega con su nueva mascota, y como esta luce dócil, la doctora lo utiliza para analizarlo, momento que es interrumpido por el capitán Traeger y sus hombres. Este explica que los depredadores extraen el ADN de los especímenes más fuertes de cada especie, incluido el ADN humano y de otros planetas, razón por la cual han llegado a la Tierra, ya que saben que pronto el planeta se va a destruir debido al cambio climático. Pero lo interesante aquí es que el primer depredador trajo a la Tierra un objeto importante, con el cual los humanos antes de su extinción puedan luchar contra los seres más fuertes de su especie. Fue por este motivo que el segundo depredador fue enviado para acabar con él, destruir el dispositivo y todo rastro de su presencia, y ahora se dirige a la casa de Rory para buscar dicho dispositivo, eliminando a varios agentes en ese lugar, encontrando además un mapa de la ubicación de la nave del primer depredador. Por su parte, el capitán Traeger se lleva al pequeño Rory, así que su padre y el resto del equipo, al darse cuenta de esto, empiezan a reducir a todos los agentes, momento que McKenna aprovecha para ir al baño y recuperar la pequeña esfera de camuflaje que se tragó al inicio. Cuando todos llegan al lugar donde se estrelló la nave del primer depredador, el segundo Yauja aparece, empezando a eliminar a varios hombres. Además, utilizando un programa de traducción, les dice que ha disfrutado ver cómo se matan entre ellos, que pronto hará explotar la nave espacial y les dará unos cuantos minutos de ventaja para que puedan escapar. Además menciona que McKenna es el único individuo superior entre todos ellos, al cual llevará como trofeo para adquirir su ADN. Es por esta razón que McKenna y los agentes unen fuerzas para intentar detener a la criatura, lo cual obviamente no es nada fácil, ya que el depredador se encarga de eliminar a casi todo el equipo, y cuando McKenna decide entregarse pensando que es él a quien quiere, el Yauja revela de que en realidad se refería a su hijo Rory, procediendo a llevárselo con él. Luego de esto, los únicos hombres que quedan hacen todo lo posible para detener la nave. Uno muere fileteado por el campo de fuerza y Nebraska se sacrifica lanzándose a la turbina de la nave, provocando que ésta se estrelle, dando inicio a la batalla final. Tras un arduo enfrentamiento, los McKenna muestran su respeto ante sus camaradas caídos, dejando un objeto representativo de cada uno de ellos.
Tiempo después, McKenna es ascendido como el nuevo capitán, quien junto a la ayuda de su hijo Rory han logrado comprender la tecnología alienígena, e inmediatamente después se disponen a abrir el dispositivo que el primer depredador había dejado, donde una pieza de tecnología flota fuera de su cápsula y rodea por completo a uno de los trabajadores. Este era el traje conocido como el mata depredadores, con el cual los humanos podrán defenderse de los yaujas que invadan el planeta Tierra. Esta historia inicia en el año 1719 en la nación Comanche del Norte, antes de que los humanos conocieran sobre la existencia de otros seres alienígenas. Aquí conocemos a Naru, una joven guerrera que se dedica a trabajar y a proteger a su gente. Una de las tantas mañanas, sus planes de cazar a un enorme venado se ven interrumpidos cuando el perro cae en una extraña trampa de un material desconocido. Naru de inmediato lo libera, pero a los pocos minutos escucha desde el cielo un enorme ruido que era nada más que una nave alienígena que se pierde entre las nubes. Más tarde, mientras platicaba con su hermano Tabe, le cuenta lo que vio por la mañana, pero ella cree que es una señal del cielo a lo que ellos conocen como el ave del trueno, que significaría que está lista para convertirse en una cazadora. Pero claro que Tabe no estaba de acuerdo con esto, al igual que su madre, quien le dice que es muy buena en las tareas del hogar y debería dejar de pensar en la tonta idea de ser una cazadora. Y mientras esto pasaba, la nave alienígena deja a un depredador en la Tierra. Naru por su parte recolectaba algunas hierbas como le había ordenado su madre, pero de pronto se entera de que uno de los hombres había sido atacado por un león, así que varios miembros de la tribu se dirigen a cazarlo. Naru lo sigue a escondidas y cuando la descubren empiezan a humillarla diciendo que no necesitan a una cocinera para esa misión, pero su hermano Tabe decide darle una oportunidad y convence al grupo de dejarla ir con ellos, ya que sabe mucho de medicina. En una breve escena vemos como una hormiga es comida por una rata y esta es devorada por una serpiente, que luego termina despellejada a manos del depredador. Naru y los demás llegan hasta el cuerpo malherido de su compañero y de inmediato elaboran una camilla artesanal mientras que Naru trata de curar sus heridas. La noche se les cae encima y deben de llevar a su compañero de regreso al campamento, y el encargado de matar al león sería Tabe. Naru quiere ir con él, pero su hermano no se lo permite, ya que esa es una misión muy peligrosa. Cuando regresaban al campamento, Naru encuentra a la serpiente despellejada junto a unas sospechosas huellas que según ellos parecen ser las de un oso, aunque no se explican por qué camina en dos patas, por lo que ahora deben de avisar a Tabe de este peligro, y los encargados para esta misión son Naru y un compañero más llamado Paka. Al encontrarlo le ponen al tanto de las huellas y Tabe le dice a su hermana que el ritual del Piatket ha llegado, el día de demostrar que realmente es una cazadora como los demás. Naru pone en marcha su plan de esperar pacientes al león como si ellos fueran las presas, y mientras esperan, Paka le dice que no está lista para ser una cazadora, pero cuando trata de intimidarla es jalado por la bestia. Y lo mataré. Naru trata de enfrentar a la bestia, pero la rama del árbol se rompe y al caer su cabeza choca contra la roca quedando inconsciente. Luego despierta en el campamento donde su madre le dice que su hermano Tabe la salvó de la bestia y la trajo de regreso, y ahora lo único que tiene que hacer es descansar. A los pocos minutos Tabe aparece con el cuerpo y la cabeza degollada de la leona, por lo que es ovacionado por su padre y los demás miembros de la tribu, mientras que Naru sentía impotencia por no haber pasado el ritual de Piatket, pero más aún porque sabe que hay otra bestia en el bosque que puede ser mucho más peligrosa. Al día siguiente es despertada para ir junto a las demás mujeres de la tribu y recolectar alimento, pero ella estaba dispuesta a hacer todo lo contrario e ir a cazar a la misteriosa bestia que acecha en el bosque, y claro que su amigo canino estaría para ayudarla. Luego de caminar y caminar por varias horas, encuentran nuevamente más rastros del depredador, mientras que este observaba de lejos a un lobo queriendo comerse a un conejo, pero luego aparece en su forma invisible y lo termina fileteando. Naru por su parte, después de varios intentos, al fin puede cazar algunos cuantos conejos para darse una rica cena junto a su perro, y por la mañana siguiente, ya con toda la energía, salen a buscar a la criatura, mientras que este usaba el cráneo del lobo como un nuevo accesorio. Más tarde Naru encuentra una manada de búfalos todos despellejados y sigue sin saber cuál es la bestia que hace todo esto. Luego de quedar atrapada en un pantano y lograr salir con la ayuda de su hacha, se encuentra con el supuesto oso que dejó las huellas. Este, al sentir su presencia, corre para intentar matarla, pero su amigo canino hace que lo persiga hacia otra dirección, aunque no por mucho tiempo, ya que luego el oso regresa y tiene acorralada a Naru, pero de pronto siente la presencia del depredador y ambos empiezan a pelear.
Naru, espantada por presenciar todo esto, intenta escapar de esta criatura nadando por el río. Luego de lograrlo, se encuentra con varios miembros de la tribu que la habían estado buscando. Ella les cuenta que hay una criatura invisible que mató a un oso con sus propias manos, pero como es de esperar, todos ellos no le creen y solo se burlan. Y como Naru no quiere ir con ellos, pues la llevan a la fuerza, mientras que el depredador observaba todo esto desde los árboles. Aunque nuestros muchachos son inteligentes y no tardarían en darse cuenta de que algo los acecha. Uno de ellos se acerca a ver si encuentra algo, pero a los pocos segundos es apuntado con el láser y termina muriendo. Uno de los hombres logra herirlo con una flecha y aquí empiezan los putazos. Luego de ver morir a sus compañeros, Naru y otro miembro de la tribu tratan de escapar, pero todo es en vano ya que el depredador lo alcanza y lo mata enseguida. Naru trata de esconderse por el bosque, pero termina cayendo en una trampa de oso, y a los pocos segundos unos hombres armados llegan al lugar noqueando a Naru y llevándola a su campamento. Horas más tarde despierta en una jaula rodeada de una civilización de hombres un poco más avanzada que la suya, ya que ellos portaban armas y muchos objetos novedosos para la época. Uno de los traductores trata de sacar información a Naru de la bestia que mató a su grupo, pero ella no piensa decir una sola palabra. De pronto el líder de estos hombres, molesto por no tener la información que desea, saca de una jaula a Tabe y de inmediato lastima su pecho con un cuchillo. Más tarde usarían a los hermanos como carnada para tratar de capturar a la bestia que está matando a todo ser vivo en los bosques, pero mientras ellos esperaban ansiosos, el depredador ya había matado a muchos de los hombres y ahora se dirige a matar a sus presas. Antes de llegar pisa una trampa de osos y los demás hombres creen haberlo capturado. Con la ayuda de una de las trampas, los hermanos logran liberarse, pero antes de escapar, Tabe irá a conseguir 2 caballos, y Naru deberá de rescatar a su perro. Mientras tanto, el depredador, al ver que son muchos hombres, deja una bomba en el suelo y se retira por los árboles. Luego de esto lo vemos curando sus heridas que le habían dejado, mientras que Naru logra matar fácilmente a varios de los hombres, y de inmediato libera a su perro. A los pocos minutos llega el traductor con el pie mutilado, quien le pide ayuda y le dice que a cambio le enseñará a cómo usar un arma de pólvora. Naru accede, le quita una cuchilla de la pierna y le da una hierba que sirve como anestesia para que pueda calmar su dolor, pero luego tiene que esconderse ya que el depredador estaba cerca. El hombre se hace el muerto y al parecer el depredador no puede detectarlo debido a la hierba que había consumido, pero en ese momento... De pronto el perro aparece nuevamente y el depredador está a punto de matarlo, pero en ese momento aparece Tabe quien lo golpea en la cabeza y le quita la máscara. Mientras tanto Naru alista el arma, pero al disparar esta no funciona, aunque esto haría que el depredador se distraiga y Tabe aproveche esto para traspasarle el cuerpo con una lanza y demostrarnos por qué es el mejor guerrero de su tribu. El depredador al verse herido se hace invisible y Tabe sabe perfectamente que su final está cerca. Es por eso que ordena a su hermana que regrese a la tribu mientras él se quedaría para ganar un poco de tiempo, pero en ese momento es traspasado por las garras del depredador, aunque logra distraerlo lo suficiente para que su hermana escape. La noticia de las muertes llega al pueblo dejando devastados a todos, pero Naru no iba a dejar que la muerte de Tabe sea en vano, y mientras manipula una de las cuchillas alienígenas, observa que el líder de los otros hombres había sobrevivido, así que se acerca por la espalda y lo noquea. Este al despertar se da cuenta que no tenía una de sus piernas y que la rata se la estaba comiendo. Naru estaba decidida a cobrar venganza por lastimar a su hermano, pero no sería ella quien acabe con su vida, ya que en ese momento come un poco de la misma hierba de hace rato para que pueda ocultarse del depredador.
Naru aprovecha esto y le dispara en la cabeza, enseguida le roba el casco y escapa al bosque para empezar a colocar trampas por varios árboles. Coloca el casco en una posición estratégica y usando la sangre de la pierna del hombre logra distraerlo para caerle encima desde lo alto. Luego de cortarle el brazo y arrancarle uno de sus colmillos, con la ayuda de su perro y usando su hacha lo termina llevando hasta el pantano donde casi muere al inicio, pero a los pocos segundos el depredador sale nuevamente y antes de matar a Naru, su propio casco se activa disparándole en la cabeza. Hasta aquí. Al siguiente día Naru regresa a su tribu llevando consigo la cabeza del depredador, demostrando que pudo pasar el ritual del Pyatket. Un dato curioso es que también le entrega a su padre la misma arma que uno de los depredadores le dio a Danny Glover en la segunda película de Depredador. Y bueno, la película termina con todos los miembros de la tribu ovacionando a Naru y claro que también en honor a todos sus hermanos caídos. Y bueno amigos, si les gustó el resumen no olviden suscribirse y conmigo será hasta la próxima. Nos vemos. Y a matar a todo aquel que un día dijo que te amó.